Presentación. Cuando hablamos un poco sobre cuál es la gestión que se está llevando a cabo para poder para poder atacar el problema que es esta pandemia, podemos analizar que existen varios riesgos y varias oportunidades. Entre ellos se encuentran qué es lo que está haciendo las empresas actualmente, no solamente las de Guatemala o Centroamérica, sino que a nivel mundial. La mayoría de las empresas y emprendimientos en general lo que está buscando es cómo proteger a los nuestros. En primer lugar, los empleados, los colaboradores, todos los que están ahorita en teletrabajo, en videoconferencias, trabajando desde casa, en home office, cuáles son las normas de higiene que deberían llevar a cabo cada uno de los negocios y cómo podemos tratar de encontrar nuevas oportunidades de negocios con los clientes, dado que está cambiando su tendencia de mercado, o sea, su tendencia habitual. Lo mismo hay que entender que cada empresa tiene distintas implicaciones económicas, a nivel macro, a nivel micro. Al final lo que estamos buscando es cómo contener el problema y cómo actuar en relación al mismo. ¿Qué cosas hay que preguntarse en este momento? Pues, varios emprendedores han llegado y nos han preguntado, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué pasa si antes me iba mal con las ventas, ahora cómo me va a ir? ¿Qué voy a hacer como para organizar mi equipo? ¿Cómo voy a sobrellevar la crisis con todos los gastos que se tienen que hacer, los pagos que se tienen que hacer? Entonces, eso es un problema que es muy a nivel generalizado, es decir, muchas empresas están teniendo ese mismo problema. Hay que entender que muchos de los determinantes que van a marcar la diferencia es qué cosas hemos planeado anteriormente y qué cosas vamos a hacer para poder sobrellevar esta crisis. Lo que implica es que la planificación debe hacerse de la forma inmediata y debemos saber cómo actuar y qué cosas hacer y cuáles son los factores críticos que nos va a generar este éxito para mantener esta crisis a nivel de emprendimiento. El impacto directo que podemos tomar en cuenta aquí en el mercado y en la sociedad en general es que obviamente van a haber rebajas de previsiones de resultados, es decir, todas las proyecciones que estábamos haciendo sobre cuánto íbamos a ganar este año, nuestra tendencia de mercado, toda la parte de la organización, las inversiones que teníamos que hacer, pues eso quedó parado, obviamente. Entonces, los resultados que estaban pidiendo los accionistas, o en este caso, tu propio negocio, no se van a dar. ¿Por qué? Porque el mercado está cambiando de hábitos y está en una parte, un estado en que tienen que ver cómo priorizar sobre los recursos para poder efectuar de la mejor forma la planificación que se tiene. La otra implicación que tenemos en la sociedad es que obviamente tenemos una crisis sanitaria, que eso está afectando directamente a la cadena de suministros. Es decir, antes teníamos, y era nuestro negocio, un B2C directamente, un B2B, estábamos trabajando y acostumbrados a trabajar de 7 de la mañana a 8 de la noche, 7, 6, dependiendo. Pero el punto es de que teníamos un lapso largo de trabajo. El problema es que ahora, obviamente, por las políticas que tenemos, estamos limitados a trabajar con horarios restringidos de movilización. Eso obviamente afecta nuestra cadena de suministros, tanto en la parte de logística interna, que es de traer con los proveedores toda la materia prima, hasta la logística externa, que es llevar los productos hacia los clientes que nos están consumiendo, obviamente. Entonces, eso hay que modificarlo. Entonces, se tiene que ver cómo modificar y cómo trabajar en el proceso para poder sobrellevar este problema. El otro problema es que tenemos pactos para la regulación temporal de empleo. Básicamente, hoy en día, el que tiene un empleo es alguien muy afortunado porque las empresas tenemos que ver cómo poder sobrellevar a los empleados y al mismo tiempo cómo negociar con ellos para explicarles cuáles son lo que nosotros estamos sacrificando como empresarios y al mismo tiempo qué es lo que pedimos de ellos que nos apoyen. El punto es de que lo que menos se quiere es el despido. Nadie quiere ser despedido y menos en una crisis.
pero queremos ver qué podemos hacer para poder trabajar con ellos. Entonces, la regulación de los empleos va a ser algo que obviamente se tiene que buscar. Entre otras cosas está también las cancelaciones de viajes, actos públicos, eventos que en general, y todo lo que es relacionado a las acciones que uno tenía normalmente pensado hacer afuera, en la calle. Esto también afecta también a los stakeholders, o sea, a las personas implicadas en relación a la salud, que en todos los niveles, tanto de las personas que son nuestros clientes hasta las personas que son nuestros inversionistas. Otro impacto que nos va a implicar es la pérdida de negocios. Uno de mis emprendimientos con los que he estado trabajando me reportó que había bajado 80% las ventas debido a su negocio, a su giro de negocio. Entonces, uno tiene que entender cuál es el problema, por qué es que no podemos reportar las mismas cantidades de ventas y saber cómo explicárselos a los stakeholders, o sea, a nuestros inversionistas o a las personas que están interesados en nuestro negocio. Explicarle y saber decir las cosas de por qué es que nuestros negocios han estado bajando. La situación del VUCA, que es un análisis que mide la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad del contexto en el que vivimos, obviamente está cambiando. No se tiene una seguridad de que el negocio vaya a seguir en los próximos 3 meses. Entonces es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Los ciberriesgos, por ejemplo, hoy en día muchas personas están trabajando de casa y mucha de la información que estamos manejando de cierta forma está comprometida. Entonces tenemos que saber cuáles son los problemas que pueden haber a la hora de compartir información, a la hora de que estemos trabajando en línea, entre otras actividades que podamos trabajar de forma digital. Obviamente el impacto económico es algo que está afectando en todos los niveles, que afecta no solamente a nuestros clientes, sino que también afecta a nuestros proveedores, a nuestros inversionistas en general. Es algo que definitivamente va a haber una deflación en la economía. La pérdida de confianza es otro factor que obviamente está impactando nuestro negocio. Yo de los negocios que he estado pues dando asesorías en estos últimos meses me he dado cuenta que muchas de las personas ya no pueden cumplir con los compromisos. Es decir, no pueden mantener la renta, no pueden mantener cierto cliente, porque tienen que hacer cambios drásticos adentro de su cadena, adentro de su negocio para poder mantenerse ellos mismos. Ahí sí es mucho lo que decimos, que es como cuando uno está en un avión y está cayendo. Lo primero que nos dicen es, ok, sálvese usted primero y luego vea si salva a los demás. Es exactamente lo mismo en los negocios. Pues ahorita el avión está en unas serias complicaciones y lo que queremos ver es primero cómo salvarnos a nosotros y luego ver cómo podemos ayudar a los demás. Es exactamente la misma analogía. La otra razón que tenemos es que tenemos una pérdida en la capacidad productiva. Es decir, cerramos mucho más temprano los negocios. Tenemos limitadas actividades económicas. Tenemos poca accesibilidad y obviamente estamos saturando todo el impacto digital, la parte del Internet que tenemos a nivel país, lo cual implica que no vamos a dar un servicio como lo estábamos dando antes. Los grupos que normalmente influyen adentro de todo este mercado están los accionistas, que primero que nada centran mucho los medios de comunicación, qué es lo que está pasando con el negocio. La misma empresa también trata de dar información por distintos medios digitales sobre qué es lo que van a hacer, cómo van a poder sobrellevar la crisis. Los empleados obviamente reciben información de la empresa sobre qué actividades tenemos que cambiar y qué vamos a hacer para poder seguir satisfaciendo a los clientes. Los clientes también tienen una relación directa con la empresa y con la sociedad. Entonces, eso implica que ellos les van a estar comentando, van a estar generando tal vez información, en algunos casos negativa, sobre la satisfacción en el servicio. Entonces, nosotros también tenemos que llevar un plan para poder entender cómo podemos pues, mejorar esta situación con ellos y cómo tener una mejor cara con ellos, un mejor sistema de comunicación para poder sobrellevar esta crisis. Entonces, a lo que voy es que todo esto influye, independientemente de la actividad empresarial que estés haciendo como emprendedor o como empresario.
tenés que tomar en cuenta que tenés que ver todos los factores y cómo tus acciones van a influir en la marca, en tu producto y obviamente en tus ventas. Ahora, ¿qué es lo que queremos analizar con todo esto? Para empezar, ¿cuáles son todas las alternativas o todos los stakeholders que existen a la hora de poder llevar a cabo tu negocio? Para empezar, tenemos un cliente. Obviamente, el comportamiento de ventas que puede tener tu negocio va a estar cambiando para el cliente. Ahorita mismo trabajamos con una empresa que se dedica mucho a la estética en general. Y bueno, es un negocio que es un B2C, es directamente relacionado con un cliente final. Pero si los clientes no pueden acceder a los malls, a los centros comerciales, y los clientes ya no pueden ir a pues, cortarse el pelo o ir a hacer consumir el producto de la estética, entonces obviamente el comportamiento de ellos tiene que cambiar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, pues para empezar tenemos que ver qué es lo que está haciendo el cliente ahora. Y en base a lo que está haciendo el cliente tenemos que ver qué acciones tenemos que tomar para poder todavía mantener una buena reputación con él. La otra cuestión es que la baja en las compras de nuestro negocio nos va a dar un efecto directo en el ingreso que podamos tener. Es decir, vamos a tener un descenso en los ingresos que normalmente estábamos proyectando. Los inversionistas, obviamente, ellos quieren poner dinero en tu negocio. Hace como 2 semanas más o menos, tenía un inversionista que quería ayudar a uno de mis emprendimientos y pues se tuvo que caer el negocio a medida que fue avanzando esta parte de la enfermedad, porque todos los recursos fueron reinvertidos en otras áreas que son de mayor urgencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Los inversionistas no están invirtiendo ahorita en los negocios, salvo que tengas algún contrato o alguna relación comercial, que eso implica que ellos tengan que invertir en él. Pero de lo contrario, ahorita mismo no están en esa función. Por lo tanto, tenés que ver cómo poder reducir tus costos, cómo poder optimizar más tu capital. Y eso, obviamente, si no lo logras manejar de una mejor forma, va a descender en el valor de tu negocio. Hace poco estábamos analizando cuánto era el valor de un negocio de tecnología que teníamos, pues, que estábamos tratando de hacer un análisis concreto de su flujo. Y vimos que, por lo general, en la industria, para poder evaluar, se hace con multiplicadores. Este negocio tenía un 11 veces la utilidad neta. Pero a medida que empezó la crisis, pues obviamente los inversionistas ya no creían en esa proyección. Y eso generó que el valor de la empresa fuera mucho menor y nadie quiere vender su negocio al menor precio. Entonces, obviamente, hay que entender que eso también va a afectar a la hora de llevar a cabo las inversiones. Los empleos, lastimosamente, hay muchos de los emprendimientos que llevamos que tuvimos que priorizar cuáles eran las áreas que eran más importantes en el negocio y las nuevas contrataciones, pues tuvimos que dejarlas ir de alguna forma, porque es normal que querramos optimizar los recursos y tratar de mantener al equipo que tenemos. Y obviamente lo primero que se va, pues es lo que acaba de entrar. Es una estrategia que se utiliza, pero hay que saber llevar esta situación porque el estar despidiendo a la gente también genera un ambiente tenso y de incertidumbre completamente, lo cual hace que la cultura organizacional se vea afectada y se genere una tensión en el ambiente que no queremos tampoco, porque eso tampoco genera productividad. Entonces hay que saber que este tipo de casos también puede venir en estos meses que vienen. La otra cuestión es cuáles son las regulaciones que se tienen, si es favorable o desfavorable para nuestro negocio. Las presiones fiscales, más que todo, algunas partes de pago de impuestos a medida que uno no está generando, pues obviamente eso también va a ir afectando. Los medios de comunicaciones, qué tanto conocimiento le estamos dando a los medios, a nuestras redes sociales, sobre cómo nosotros nos preocupamos por nuestros clientes o cómo nosotros estamos siendo afectados por la crisis. Esto es posible que vengan comentarios negativos sobre mala satisfacción del cliente y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de que analicemos estos factores y qué cosas están impactando nuestro negocio.
¿qué han hecho las instituciones y eso no solamente en Guatemala, sino que a nivel regional y a nivel mundial? Los ministerios de salud, por ejemplo, se están sobresaturando, están viendo qué respuesta pueden dar a la prevención, y al mismo tiempo, pues tenemos que ver cómo no saturar todos los recursos que tenemos. A los bancos también se les están exigiendo planes de contingencia por todo este tema del coronavirus, más que todo sobre cómo van a llevar a cabo la gestión con los empleados y cómo vamos a tomar en cuenta la ciberseguridad de las cuentas. Otra acción que está tomando las instituciones son las prohibiciones de desplazamientos, como bien lo hemos visto, y también las reuniones públicas. Eso obviamente afecta nuestro flujo de trabajo. Kotter decía que una de las formas por la cual uno puede generar mayor productividad es generar un sentido de urgencia entre nuestros empleados. Eso de cierta forma se está aplicando bastante porque al tener la prohibición de desplazamiento y tener un horario limitado de trabajo, hace que las personas tengan que apurarse a la hora de hacer su trabajo. Entonces, este sentido de urgencia que dice Kotter, pues se está aplicando todo el tiempo. Si se han dado cuenta, muchos de nuestros negocios han sido pues un poco más productivos a nivel unitario. Es decir, por la misma urgencia que se está generando de que tenemos limitado tiempo, están tratando de sacar el trabajo más rápido, lo mejor que se pueda. Entonces, eso obviamente va a impactar a la hora de que termine toda esta parte de la crisis, porque nos vamos a dar cuenta también de cuánto ha sido el rendimiento y cómo nosotros hemos llevado a cabo los procesos de una manera más eficiente para poder acoplarnos a esta restricción de horarios. El cierre de los centros educativos a todos los niveles, eso también es algo que han hecho las instituciones, que implica obviamente que el sector educativo haya complicaciones. Es decir, uno de mis negocios es en relación a la educación. Si los niños no están estudiando, obviamente mi negocio no está funcionando. Entonces tengo que ver cómo optimizar los recursos que tengo para poder seguir con el negocio. Otro de los emprendimientos que se han analizado en estos meses es uno que es de una escuela que trata de hacer un mecanismo tipo, un mecanismo educativo que implica mucho estar trabajando con herramientas tecnológicas. Esto puede ser un pro y un contra. O sea, el cierre de centros educativos implica que van a estar utilizando más esta plataforma, pero tenés que saber entender que esto no es algo que pasa todo el tiempo. Pues si te están incrementando tus ventas, como bien lo dijo este emprendedor, está bien, pero tenés que saber que no va a ser para siempre. Tenés que pensar una vez en el futuro qué pasa cuando ya toda esta crisis se vaya. Eso es algo que también se tiene que planificar. El cierre de establecimientos, salvo los de primera necesidad, como por ejemplo los alimentos y la salud, es algo que obviamente está afectando, porque hay personas que viven del día a día con su negocio. Entonces, si no puedes abrir tu negocio, ¿cómo vas a estar subsistiendo? Es algo que están haciendo las instituciones actualmente. El distanciamiento físico, la eliminación de las salas de espera, por ejemplo, las colas que se puedan venir, es algo que también nos va a afectar directamente a nuestro negocio, más que todo si tu negocio es un B2C. La evaluación de los centros de trabajo que tenemos es que básicamente no podemos tener muchas personas trabajando al mismo tiempo, y las que tenemos que tenerlas con la protección debida en los horarios limitados que nos están pidiendo. La baja de productividad se puede ver reflejada aquí. La cuarentena obligatoria para algunas personas, los que tienen pues el privilegio de poder trabajar desde casa, está bien, o sea, es buenísimo, porque lo que queremos es exponer a nuestros empleados y menos exponer a las demás personas si es que nosotros estamos infectados. Entonces, esto va a afectar directamente a los familiares que tenemos alrededor y cómo nosotros podemos acoplarlos en los áreas de trabajo. La anulación de eventos de pues, cualquier índole, cualquier tipo, ya sea eventos pues, tipo shows, por ejemplo, eventos deportivos o incluso campañas que estemos haciendo, esos van a ir afectados también a nuestro negocio. Inyección económica que están haciendo también varias instituciones
centros financieros. Hemos encontrado, por ejemplo, en el INTECAP, que están tratando de evaluar una forma de poder dar fondos a los negocios a nivel técnico, digamos. También estamos viendo que existen cooperativas que están tratando de dar fondos para poder motivar y ayudar a los empresarios. Están también dando fondos en instituciones financieras o bancarias que están dando fondos como para poder inyectar en el capital de trabajo directamente. Todas estas son alternativas que se están empezando a abrir, al mismo tiempo que obviamente hay algunas acciones como por ejemplo cómo poder renegociar los préstamos que ya tenemos. Es algo que están haciendo las entidades financieras. Prevenciones para evitar el desabastecimiento de los productos básicos, que son como las acciones que se están llevando a cabo para que las personas no acaparen tantos productos también. Y obviamente los anuncios de medidas gubernamentales como ayudas a las familias afectadas, los 1,000 quetzales famosos que estamos escuchando, y también cómo podemos, en el caso de El Salvador, cómo podemos pues, prevenir que las personas salgan al darles fondos y darles tal vez ayuda para que no paguen más gastos de los que tienen que hacer, como para poder sobrellevar la crisis. Las empresas actualmente están también trabajando en relación a este problema. Están viendo cómo poder generar comités, por ejemplo, cuáles son los equipos de trabajo que se tienen que llevar a cabo, cuáles son las tareas o suspensiones de viajes que ya no se están haciendo, los recursos sanitarios a los empleados, qué cosas te tienen que abastecer, mascarillas, todo el equipo médico necesario como para poder tener a tus empleados bien, al seguimiento a la presencia de los empleados en los territorios que son críticos para nuestro negocio. Eso es lo que están haciendo los empresarios actualmente, tratar de ver cómo optimizar los recursos que tienen y cómo poder colocar a las personas debidas en el lugar pues, indicado. Entender cuál es el personal crítico es clave a la hora de empezar a llevar esta crisis. También ver las herramientas de comunicación que tenemos, tanto como para comunicarnos con nuestros proveedores, como para comunicarnos con los clientes. La flexibilidad laboral es algo que tenemos que ver cómo trabajar adentro de las empresas, entender la reasignación de tareas, cómo van a ir distribuidos los nuevos trabajos, jubilaciones, facilitación de conciliaciones para los empleados, casos de grupos de riesgo que podamos tener adentro de nuestras empresas. El otro día una de las emprendedoras me decía, bueno, es que mira, yo tengo a mi abuelita trabajando conmigo, pero obviamente por la crisis ya no puedo tenerla ahí pues por su seguridad. Entonces me bajó la producción. Bueno, es algo, y a nivel de emprendimiento es algo que también tenemos que tomar en cuenta. ¿Quiénes son las personas que representan mayor riesgo para esta enfermedad? ¿Y cómo vamos a ayudarlas a ellas? También está la parte del acopio de liquidez financiera para afrontar las inversiones que se vienen ahorita en estos meses. Muchas de las empresas ahorita mismo pues retuvieron otra vez la inversión y lo que están haciendo es tratar de calcular cuántos meses pueden mantenerse para poder llevar esta crisis. Entonces, eso es algo que es debido a la necesidad que se tiene actualmente del negocio, es algo que se está haciendo a nivel de emprendimientos y a nivel empresarial, ya empresas ya consolidadas. Las instalaciones. Recuerdo que uno de los negocios que se encuentra en Antigua me estaba diciendo de que, bueno, incluso estaba evaluando de poder dar sus cuartos como para volverlos hospitales. Y me está diciendo que incluso está viendo la forma de poder tener algún fondo por parte de la municipalidad para poder, pues, tratar de manejar los cuartos y volverlos un centro hospitalario. Sin embargo, es algo que también se tiene que tomar en cuenta. O sea, el cambio de tus instalaciones, independientemente del negocio que tengas, tenés que ver cómo poder adaptarlo para que las personas no tengan un lugar sano de trabajo, si es que están llegando a trabajar. También los clientes, cómo facilitarles el trabajo y cómo llevar a cabo un seguimiento desde la casa, por ejemplo. Es algo que se tiene que trabajar con, por ejemplo, operadoras de telecomunicaciones.
El acceso gratuito a contenidos también es algo que se está haciendo actualmente. Uno de los negocios que también se trata de tratar de una red social, digamos, que están trabajando a nivel de médicos, ellos lo que están viendo ahorita es cómo podemos dar nuestro servicio de forma gratuita en esta época de crisis. Bueno, es algo que están haciendo como para poder, uno, mantener su marca y dos, pues al mismo tiempo enseñarle a sus clientes que están con ellos, que están viendo cómo poder ayudarlos para que sigan consumiendo su producto. Entonces, esas son algunas de las cosas que están haciendo algunos de los negocios que he estado pues, asesorando y al mismo tiempo estamos viendo cómo poder trabajar adentro de ellos. Lo que estamos aprendiendo en toda esta parte de la crisis a nivel mundial es los modelos que se están llevando en cada uno de los países. Principalmente se han detectado 3 tipos de modelos. Los que son tipo de medida extrema, como el caso de China, que es al final un confinamiento brutal en toda la sociedad. Está también el caso de las personas que son pues, despreocupadas al inicio, empiezan a improvisar en el mediano y pues empiezan a ver qué medidas pueden hacer para poder sobrellevar la crisis después. En el caso, por ejemplo, de España, de Italia, y yo diría Estados Unidos, que también se está llevando una especie de caso muy parecido. Y está el otro caso que es de Corea del Sur, que ellos tienen un sistema que es bastante eficaz, que implica una gestión rápida y justamente como ellos dicen dentro de su programa, rápido, o sea, trabajar de una forma fácil y eficiente para poder detectar la crisis. El factor clave que ellos tienen es que hacen pruebas masivas a nivel en todo el país, detectan rápidamente quiénes son las personas infectadas y con quiénes han estado en interacción, tratan de contener lo más posible a las personas infectadas y eso ha generado que tengan un 0.6 de ratio de muerte por el virus, es decir, estamos hablando de un país de millones de personas que pocas han sido las muertes que ha representado este país y es por el sistema eficiente de detección de este tipo de enfermedades. Lo que también estamos aprendiendo dentro de esto es que estamos siendo mucho más eficientes en algunos de nuestros procesos, es decir, trabajamos de la mejor forma y los procesos críticos en el menor tiempo posible. Es lo mismo que les estaba diciendo de la sensación de urgencia. Es un tiempo en el cual estamos tratando de ver cómo optimizar más los recursos y generar resultados en el corto plazo. También estamos viendo que el sistema económico pues, no estaba preparado para este tipo de crisis. Entre otras cosas que las empresas están marcando ahorita la diferencia en relación de qué cosas están haciendo y cómo van a reportar los problemas que tienen, la credibilidad que puede tener cada empresa y también la confianza que puede tener adentro de sus inversionistas que están invirtiendo adentro de tu negocio. ¿Cómo puedes llevar a cabo esto para poder darle la tranquilidad de que está bien, estamos en un momento de crisis, pero podemos ya hacer algo, estamos haciendo algo al respecto? Eso es lo que tenés que transmitir adentro de tu inversionista. Muchos de los gerentes que están trabajando actualmente están viendo cómo poder sobrellevar la crisis, cómo poder ayudar tanto a sus empleados como a sus clientes y ver qué formas uno puede seguir dándoles pues, apoyo y seguir dándoles productos a la hora de que llevas a cabo tu negocio. Los comités de crisis que se están generando a nivel de empresarial, hay comités que son de 15 personas, pero lo que más se ha visto que se ha sido mucho más eficiente es hacer microcomités de 5 personas para poder llevar a cabo en cada una de las áreas de trabajo la mejor forma de optimizar los recursos y los procesos que se tienen. Los CEOs pues deben saber que también el compromiso que están llevando a cabo va a irse reflejado en qué es lo que van a percibir sus empleados sobre él y qué van a percibir los clientes y los inversionistas sobre él. Lo que queremos entender aquí es que las compañías a nivel mundial están aprendiendo sobre el proceso y están viendo qué pueden hacer para poder sobrellevar este problema. Mucho de lo que un caso de estudio que se estaba viendo que era qué fue lo que hizo China o las empresas chinas a la hora de que detectaron este problema
fue ver mucho sobre las oportunidades que existían adentro del mismo también. Primero que nada, empezaron a ver qué anticipaciones podían hacer, qué estrategias que podían implementar, dado que se estaban dando este problema de crisis. Muchas de las empresas aquí en Guatemala pues no estaban teniendo en cuenta a principios de año que iban a tener una pandemia, obviamente, pero ya bastantes de ellas, incluso varios emprendimientos me decían, mira, esta enfermedad en enero es posible que me afecte a mí porque esto puede generar problemas en mi negocio. Y es impresionante ver cómo algunos emprendedores ya habían tomado cartas en el asunto, ya habían visto cómo podían trabajar y poder mantener al equipo ideal, digamos, para poder llevar a cabo esta crisis. Eso es algo que empezaron a hacer las empresas chinas y es algo que uno puede replicar también. La creación de medios de seguridad, básicamente cómo puedes trabajar con tus empleados, qué recursos le puedes dar a ellos, facilidades de trabajo. Cómo reenfocar la fuerza laboral también es otra de las actividades que empezaron a ver las empresas chinas, que era básicamente cómo relocalizar a los empleados clave para que siguieran dando el servicio en los tiempos que le estaba pidiendo el gobierno. También que me vienen hoy en día me hablan sobre los canales de venta. Es decir, tengo un negocio que es de productos higiénicos, o sea, que hacen cremas y también hacen lociones en general. Y ellos se vieron la oportunidad de poder darles un producto a sus clientes que era de un gel antibacterial. Pero cómo poder llevarles el gel y que sea a la medida. Eso es algo que empezaron a ver, qué canales podían existir acerca de estos. Bueno, ellos empezaron a vender mucho de forma online y pusieron su propia página. Eso les estoy diciendo, fue de un mes para acá. En un mes pusieron una página y empezaron a vender el 80% de sus productos adentro del sistema online. Ese era un mecanismo, un canal totalmente diferente a como lo estaban haciendo. Pero eso les ayudó a poder cambiar un poco el sistema tradicional de venta. Ahora mismo les aseguro que este mismo negocio, pues cuando termine la crisis, va a seguir manteniendo el negocio en línea. Pero es irónico pensar que si no hubiera venido este problema, ese negocio nunca hubiera visto esa alternativa. Y es algo que también nos pone a pensar cómo podemos nosotros encontrar distintos canales para poder vender nuestros productos. ¿Qué otras alternativas podemos encontrar? A la hora y el beneficio de tener una crisis es que obviamente nos ponemos mucho más imaginativos, empezamos a ver muchos más alternativas. ¿Por qué? Porque nos lo nos exige nuestro jefe, nos exige nuestro cliente, nos exige nuestro inversionista que generemos resultados en el corto plazo y eso empezamos a ver distintas alternativas que puedan existir. Eso es algo que también se impulsó mucho en China, la parte del comercio por retail en línea. El uso de tecnología para coordinar equipos. Hoy en día casi que tenemos sesiones por Zoom casi que diario. Todos los días tenemos una sesión planificada y también nos damos cuenta de lo importante que son tener un buen mecanismo de comunicación. Porque muchas de las reuniones que tenemos, me ha pasado que cuando tenemos la reunión, pienso en mi mente, me quedo pensando como este tipo de cosas, pues definitivamente se hubiera resuelto más con un correo, o sea, hubiera sido mucho más efectivo que mandar un correo a todo el mundo, a citarlos a todos y verles la cara a las 6 de la mañana. Es algo que nos damos cuenta. Mucha de la tecnología que estamos usando la tenemos que eficientizar. Cómo coordinar nuestro equipo en los horarios que son permitidos. Antes necesitábamos hacer una reunión para esto, ahora con un correo pues se puede facilitar o con una videollamada pues termina ya el problema. Entonces el uso de tecnologías nos está ayudando a ser mucho más dinámicos a la hora de llevar a cabo una actividad dentro de nuestro negocio. También hay que entender que la recuperación más rápida es que se está llevando a cabo de formas inesperadas. Es decir, muchas de las empresas que tenemos actualmente, de los emprendimientos que hemos dado asesoramiento, nos han dicho que lo clave aquí es tratar de actuar rápido y que necesitamos trabajar en planes que podamos tener en horas para poder llevar a cabo la implementación. ¿Por qué? Porque es necesario tener resultados en el corto plazo.
dado que no tenemos los recursos y el tiempo disponible como para poder ejecutarlos. La velocidad de recuperación, pues obviamente ha cambiado y se ha visto en diferentes sectores. Por ejemplo, más adelante les tengo como alguna serie de casos que hemos realizado en algunas empresas, pero para adelantarles un poco, hemos visto casos, por ejemplo, que han visto oportunidades de nuevos productos en su sector. Otros que obviamente por los horarios limitados, pues han tenido que cambiar su modelo de negocio o incluso dejar de vender. Muchos de los negocios no se pueden dar ese lujo, así que tienen que ponerse innovadores en ver cómo cambiar sus estrategias para poder tener mejores clientes dentro de su colonia, dentro de su mercado. Detectar oportunidades de que hay un mercado cautivo. Es decir, hoy en día tenemos personas que están haciendo ejercicio en su casa. Bueno, tenemos una empresa que más adelante les voy a hablar, que es una empresa de productos saludables. Este negocio lo que está haciendo ahorita es tratar de darle servicio a los gimnasios para que ellos puedan promocionar sus productos adentro de los cursos que están dando en línea. Y es una forma indirecta de poder darles el producto a los clientes. O sea, hay que ver qué alternativas existen alrededor del mercado como para poder aprovechar esas oportunidades y poder potencializar nuestra marca alrededor de esto. La parte de innovación es clave a la hora de que llevamos la crisis. Es decir, van a haber nuevas necesidades. Hoy en día todos nuestros clientes están cambiando sus hábitos. Ya no pueden salir tanto tiempo. Ya no se mantienen mucho tiempo en un lugar, pues, en cautiverio, le podríamos decir. Entonces tenemos que ver cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo para poder entrar a la casa de nuestros clientes, de sentido figurado. Es decir, cómo podemos llevar nuestro producto para que los clientes sigan consumiendo a pesar de que están en un mercado, pues, de cierta forma cautivo, es decir, que tiene restricciones. Entonces, así es como tenemos que tratar de ver cómo innovar adentro de nuestro producto para poder darle asistencia a este nuevo mercado que tiene nuevas necesidades. Y por supuesto, el enfoque de nuevos hábitos de consumo. Nuestros clientes, si tu negocio es un B2B, tenemos que entender qué problemas son los que tienen estos clientes, cómo podemos llevar a cabo una especie de comunicación más directa para poder darles soluciones y que sigan consumiendo nuestros productos a pesar que hay una crisis que se está dando. Y esas son algunas de las cosas que hicieron algunas de las empresas chinas. En cada uno de los stakeholders, o sea, de los involucrados, encontramos distintos tipos de necesidades y oportunidades que existían adentro de la crisis. Por ejemplo, toda la parte de alta gerencia entendieron que el liderazgo que tenían que llevar a cabo, cómo poderlo hacer de una forma mucho más eficiente y correcta y cómo hacer los procesos de toma de decisión mucho más rápidos. Eso es algo que están aprendiendo actualmente, porque a la hora de que estás en crisis tenés que ver cómo poder llevar a cabo todos los problemas de negocio y cómo manejar los riesgos a la hora de que tomas una decisión. Todos los empleados, pues obviamente tenés que ver cómo reforzarles la confianza y cómo encontrar lealtad dentro de ellos. Que ellos sepan que tú estás para ellos y que tus empleados también te apoyan a ti para poder mantener tu negocio. Los clientes, el sobrecumplimiento de las expectativas. Ahorita mismo ninguno de tus clientes espera que tú puedas darles su producto. Ninguno de tus clientes espera que les puedas dar un servicio. Entonces, si tú logras hacer un mecanismo de ventas en el cual logres darles el servicio y logres pues, llevarles su producto de la mejor forma posible, vas a generar un sobrecumplimiento de esas expectativas y eso va a generar que tengan un mejor approach a tu producto ya en el futuro. También los inversores, el posicionamiento que han tenido gracias a la adaptación a los cambios de mercado es clave. Es decir, ellos tienen que ver cómo reinvertir sus recursos para poder optimizarlos y poder generar la mayor cantidad de rentabilidad posible en esta época de crisis. Saber que obviamente no van a haber nuevos negocios que vas a poder abrir tú como business angel, digamos. Sin embargo, vas a poder reenfocarte en los que ya tenés y ver cómo apoyarlos para poder mantener ese crecimiento de los negocios que ya tenés una inversión. Hace un par de días, un business angel pues, que le está ayudando a uno de los negocios que ha asesorado,
me decía de que él actualmente tenía una cartera de 15 negocios principales, una cartera pequeña, de los cuales todos tenían problemas, pero lo que estaba haciendo era reenfocar sus recursos en los que tenían una mayor posibilidad de éxito. Es decir, que necesitaban recursos como para poder maximizar su producto online, a poder, uno que me decía que lo que estaba haciendo era darles inversiones o darle más fondos a los negocios que tenían más conexión con el Internet, con tecnología. Eso lo que hace es que vas a estar reforzando los negocios que tengan ese tipo de características, y eso va a hacer que vas a tener rendimientos, porque independientemente de la situación de toda tu cartera, si tienes en tu cartera negocios que están generando rentabilidad, esos pueden mantener a los demás y así poder seguir manteniendo una cartera, pues, lucrativa. También los compromisos con la sociedad que estamos viendo, que las personas se queden en casa, que tus empleados, pues, logren trabajar bien desde casa y que sean productivos, que sean eficientes en su trabajo y que logren reportarte de una mejor forma. Es algo que tenemos que hacer nosotros también como sociedad, tratar de dar lo mejor posible en este momento, dado que tenemos que entender, no es un momento habitual. Entonces tenemos que dar lo mejor. La sociedad, pues, obviamente está viendo el sobrecumplimiento de las expectativas, que se están quedando en casa, que están respetando los horarios, algunos, obviamente. Pero a lo que voy es que tratemos como sociedad de cumplir con esta parte, porque si todos estamos bien, pues vamos a salir adelante mucho más rápido. Muchos de los analistas, a mí, que es uno de los trabajos que más hago, es análisis de mercado y análisis de proyecciones. Lo que estamos viendo es que están mejorando mucho los ratings de sobrecumplimiento de los objetivos, porque tratan de ver las empresas de cómo cumplir con esos objetivos en el corto plazo. Eso, como a nivel de análisis, también te va a mejorar el rating de tu negocio y vas a poder decir, ok, mira, en momentos de crisis yo aún así pude reportar estos cambios y podemos reducir los costos en este proceso. Eso lo que implica es que si pudiste hacer mucho con pocos recursos, ¿cuánto más podrías hacer con más recursos? Eso te va generando también como una buena retroalimentación a tus clientes. La otra cuestión fue con los proveedores. La semana pasada incluso me tocó hablar con uno de los proveedores de un cliente que me decía que tenía muchos problemas para poder satisfacer con el requerimiento, porque su producto era un producto de consumo, más que todo, era materia prima para poder darles, pues, comida a ciertos negocios. Y ellos me estaban diciendo que ya no podían satisfacer porque no habían producto, no había abastecimiento en los mercados de esa verdura. Entonces tuve que hablar con el proveedor junto con el emprendedor para ver cómo poder llegar a un acuerdo y que sigan manteniendo un flujo de comunicación y un flujo de productos para poder dar al consumidor final. Entonces, evaluar todos los refuerzos que uno puede hacer con tu proveedor para poder apoyarlo a él. Tal vez no pedirle tanto mercadería, pero sí pedirle, qué sé yo, que le vas a pagar mucho más rápido. Es algo que le puede ayudar a él para poder ayudarse a su negocio y al mismo tiempo ayudarte a ti. Lo que hicimos, para no ser tan larga esa parte, con ellos es que nosotros teníamos, pues, este emprendimiento tenía una política de 60 días de pago, lo redujo a 15. Entonces, el proveedor tenía capital mucho más rápido, por lo tanto, podía maniobrar un poco mejor la obtención de la materia prima y así seguir satisfaciendo a este negocio. Es algo que hay que hacer, hay que renegociar con los proveedores, hay que ver cómo poder apoyarlos a ellos para poder llevar a cabo el negocio. Y obviamente en los medios de comunicación está la percepción que puedas dar. Yo les decía a los emprendimientos, miren, tal vez ahorita no estás vendiendo, pero puedes reforzar tus canales de comunicación, o sea, tus redes sociales, tu página web, cómo puedes hablar con tus clientes, llamar a tus clientes principales, tratar de mejorar esa comunicación con tu cliente. Ahorita que todavía no puedes venderle, es otra forma de poder, pues, venderle en el futuro. Y es algo que podemos trabajar, dado que todavía no podemos venderles y generar mayor cantidad de venta. Entonces,
¿Qué cosas hemos estado haciendo con estos emprendimientos? Desarrollamos un programa que se basa en 5 pasos principalmente. Y eso lo hacemos a nivel de empresas y a nivel de emprendedores. Estos 5 pasos para poder llevar a cabo un problema que es el COVID-19 adentro de tu negocio es lo que te va a garantizar, pues, o por lo menos lo que te va a ayudar a poder salir con éxito bajo esta crisis. Estos 5 pasos está mucho enfocado, pues tiene una mezcla entre la metodología Mike de Six Sigma, que es una metodología que nos ayuda a poder optimizar los procesos y a poder generar planes de contingencia dentro de los mismos. Estos son 5 pasos que hemos estado trabajando con 3 emprendimientos en las últimas 2 semanas. Y lo importante de esto es que lo hacemos en el corto plazo, justo como lo está haciendo Corea del Sur, Lean Lean creo que le dicen, que es trabajar de una forma rápida en la obtención de estos planes para poder ejecutarlos de una mejor forma, de generar resultados en el corto plazo. Estos 5 pasos lo trabajamos con una empresa que era de productos nutritivos, otra empresa que era de productos de belleza y otra empresa que era de productos de tecnología. Cada quien industrias totalmente distintas, pero les voy a comentar cuáles fueron los resultados que obtuvimos dentro de este programa. En la primera fase, que es de análisis, lo que hicimos fue organizar equipos de trabajo. Por ejemplo, con el negocio que era de tecnología, lo que hicimos es organizar a los principales la línea de fuego. Hicimos un equipo de trabajo de 3 personas, donde estaba el gerente del negocio, estaba un colaborador efectivo, digamos, y estaba pues el asesor, que en este caso yo estaba tratando de coordinar cómo poder llevar a cabo este análisis de la empresa. Uno de mis maestros y mentores me decía que no puedes mejorar nada que no puedas medir. O sea, para mejorar las cosas, primero tenés que saber qué situación tenés. Entonces, lo que hacemos es este equipo de 3 personas, que no era para facilitar más la comunicación, por esa razón no lo hicimos más grande, definir cuáles eran la situación que teníamos ante la crisis, qué es lo que teníamos ahorita, qué deudas teníamos, cuáles eran nuestros principales proveedores, cuáles eran nuestros principales clientes, cuáles eran las áreas o departamentos que eran indispensables a la hora de llevar a cabo este análisis y el seguimiento del negocio. Entonces, nos metimos directamente con el organigrama y vimos cada uno de los departamentos que eran necesarios para poder trabajar dentro de ellos. Hicimos un análisis FODA que muchos me dirán que bueno, es una herramienta vieja. Bueno, sí, es vieja, pues, pero es súper efectiva todavía. Y si se ha mantenido a lo largo del tiempo es porque ha generado resultados positivos. Entonces, lo que hacemos es entender las debilidades y las fortalezas para poder mejorar las segundas y poder disminuir las primeras. Eso es algo que tenemos que trabajar adentro de esta situación para sobrevivir la crisis. También elaboramos pues, sistemas financieros de puntos de equilibrio donde vimos cuánto era lo mínimo que deberíamos vender como para mantener el negocio de aquí a 3 meses. Entonces, todo este análisis nos tardamos un día entero en desarrollarlo. Esta parte era súper clave porque necesitamos entender cuál era la situación del negocio. Hicimos un gráfico en el cual le presentamos al gerente y a los inversionistas cuáles eran la situación que tenía el negocio y qué cosas íbamos a hacer. En la relación de cosas que íbamos a hacer, pues la siguiente parte es acciones. Hicimos un plan SOS, que es el sostenimiento de objetivos y supervivencia del negocio. El plan SOS consistía en qué cosas eran lo que teníamos que tomar en cuenta, la comunicación inmediata con los proveedores y los acreedores, y también la comunicación que teníamos que tener con los clientes. ¿Cómo íbamos a llevar a cabo esta comunicación? Lo mismo que les decía anteriormente, esta empresa que es de belleza, lo que empezamos a ver es cuáles eran los clientes y qué hábitos eran los que tenían. Obviamente nos cerraron los malls y cerramos pues los lugares donde llegaban las personas. Entonces teníamos que ver qué campañas podíamos crear para, si ellos no pueden venir a nuestro local, cómo nosotros podemos llegar a ellos. Entonces empezaron a generar productos, empezaron a analizar
cuáles eran los hábitos que tenían las personas. Un buyer persona, que era básicamente entender cuáles eran los nuevos hábitos de nuestros consumidores y qué cosas podemos hacer como para poder disminuir sus dolencias. Esas son todas las comunicaciones que podíamos hacer con los proveedores y con los clientes, principalmente. Ahora, con los proveedores había que entender cuál es la comunicación que podríamos tener con ellos, qué cosas requerimos de ellos para poder llevar a cabo nuestro negocio. Entonces, también hicimos un plan de comunicación con cada uno de estos. Esta misma empresa empezamos a ver cuáles eran las reducciones de costos que podíamos hacer y qué procesos podemos eficientizar adentro del mismo. Todo esto nos llevó alrededor de 12 horas elaborar solamente el plan de contingencia para ver qué áreas eran las que podíamos reducir costos y también identificar cuáles eran los recursos necesarios para enfrentar esta crisis, cuáles eran los recursos que necesitamos sí o sí para poder llevar a cabo esto. Entonces, todo este plan de acción lo desarrollamos en varios pasos y nos llevamos alrededor de 12 horas en elaborarlo y poder presentarlo de una forma eficiente para poder tener la aprobación del mismo. La siguiente parte era la investigación del mercado. ¿Cuál era la situación de nuestros clientes? Como bien les dije, se hizo un buyer persona de cada uno de los clientes que se tenían. ¿Cuál era el comunicado que se le tenía que dar a las personas? El comunicado de apoyo a nuestros clientes, la solidaridad que podríamos tener. Muchas de las empresas pues estaban empezando a ver cómo donar a la sociedad para poder pues también tener una buena reputación y que los demás sepan que teníamos una actitud solidaria ante los demás, que a pesar de la crisis estábamos viendo cómo ayudar a la comunidad. Entonces, muchas de las empresas que tenemos empezaron a ayudar a organizaciones como Rotary, por ejemplo, o organizaciones que trataban de ver cómo llevarles kits a las personas que tenían escasos recursos, o cómo poder darles palabras de aliento a sus clientes por medio de redes sociales. El punto aquí era establecer un comunicado en el cual tus clientes sepan que estás interesado en ellos y que todavía quieres ver cómo poderlos apoyar. Plan para la logística, el despacho de los bienes y servicios. Aquí fue algo bien clave porque nos dimos cuenta en esta otra empresa que era de nutrición, que esta empresa empezaba a analizar cuáles eran los hábitos de su cliente. Identificamos en el buyer persona que eran personas fit normalmente, que siempre iban al gimnasio, siempre se llevaban dietas bien rigurosas y ellos pues lo que querían hacer era que consumieran sus productos porque era un producto para este segmento. Pero dado que ellos ya no estaban visitando el local por las restricciones del país que habían y dado que ya no estaban yendo a los gimnasios, que eran como sus alianzas estratégicas, lo que empezaron a entender era cuáles eran los nuevos hábitos de estas personas. Se hicieron encuestas, videollamadas con personas que eran pues clientes muy recurrentes para preguntarles qué era lo que estaban haciendo. Detectaron que muchos de estos clientes lo que estaban haciendo eran ejercicio en casa y tenían rutinas de ejercicios que les daban los mismos gimnasios. Hay algunos gimnasios que incluso estaban haciendo lives de Facebook sobre las rutinas para poder seguir dándole pues, servicio a sus clientes. Lo que vimos acá es que, ok, tal vez no le podemos vender a los clientes, pero queremos que los clientes nos tengan en mente. Por lo tanto, empezaron a ver cuáles eran los principales gimnasios que estaban dando este tipo de sesiones y estas empresas ya empezaron a comunicarse con ellos para que adentro de sus lives de Facebook, que lo hacen de forma gratuita, poder promocionar sus productos y llegar a más consumidores. Es otra forma de negocios y eso sale a raíz de que empezamos a analizar cuáles eran las alternativas que existían adentro de nuestros nuevos hábitos de los clientes. El plan de logística de cómo llevar nuestros productos es clave, por ejemplo, para esta empresa que empezó a distribuirles productos de sanidad a sus clientes a domicilio. Empezaron a usar plataformas como Globo, por ejemplo, que el otro día pues, estuve hablando con un representante de Globo en Costa Rica y me estaba diciendo de cuáles eran sus estrategias para poder llevar más productos en el mejor tiempo posible sin que genere una inconformidad entre sus clientes. Él me decía de que a diferencia de otra plataforma que trabaja en el mismo sistema de logística de productos de consumo, más que todo productos de comida rápida,
me decía que esta otra empresa se tardaba hora y media en entregar los productos. El producto lo que hacía es que generaba una mala experiencia con el consumidor. Entonces ellos sabían que, ok, dado que no tengo la capacidad para poder entregar los productos a tiempo, mejor voy a limitar el acceso a la plataforma para poder seguir teniendo una buena experiencia al consumidor. Entonces, lo que quieren enfocarse ellos es en cómo dar productos en corto periodo de tiempo, pero siempre mantener la satisfacción en lo más alto. Y ahorita mismo estamos platicando de ver cómo poder darles este tipo de servicios a emprendimientos también que quieran mandar sus productos por medio de la plataforma a los clientes que están obteniendo dentro de redes sociales. Entonces, esa es otra herramienta que estamos tratando de ver, cómo utilizar las plataformas actuales para poder dar nuestros productos. Entre otras cosas, los planes de créditos y descuentos que estaban dando a los nuevos productos y esta nueva terminología del freemium, que es darles el producto gratis por un periodo de tiempo durante la crisis, como para que tengan un buen sabor de boca a los clientes y decir, ok, esta empresa me apoyó durante este momento, es justo que yo también la apoye cuando esto pase. Ese tipo de cosas es lo que tratamos de analizar con el cliente y el mercado. Lo importante de esto es el tiempo en el cual llevamos a cabo este estudio. Básicamente nos tardamos también unas 8 horas, es decir, todo este plan lo trabajamos en 3 días con los emprendimientos y logramos hacer que ellos tuvieran un plan de ejecución efectivo que empezaron a trabajar una semana atrás. Eso está marcando una diferencia. ¿Por qué? Porque a la hora de que trabajes también con tu equipo y les expliques cuál es el plan de acción, qué es lo que van a hacer, cómo vamos a trabajar, ellos van a ser mucho más receptivos a la hora de entender cómo poder llevar a cabo el negocio. El explicarle a tu equipo que esto es temporal es clave. Por lo tanto, tenés que generar también un plan de conciliación con ellos, saber cómo vas a enfrentar la crisis, explicarles cuáles son los pasos que vas a hacer, qué alternativas son las que lograste ver y qué cosas vas a ayudarlos a ellos. Esto también es algo, un give to give, digamos, o sea, ellos tienen que saber que también tienen que sacrificar algo y saber que nosotros estamos sacrificando algo. O sea, que los empleados sepan cuáles son los sacrificios que se están haciendo por parte de la empresa, le da también fidelidad y le ayuda también a darles empatía para poder trabajar y dar lo mejor de sí en el corto tiempo que se tiene de ejecución. Se empezaron a explicar también los nuevos esquemas de trabajo, cómo se iban a trabajar, cómo qué herramientas o qué protecciones se le iba a dar en relación a la salud. También se les explicó cuáles se iban a hacer las nuevas prácticas, la nueva cultura de trabajo, en qué hora vamos a tener reuniones todos los días, cómo vamos a llevar a cabo las reuniones, qué plataformas usar. Todo eso fue un plan que se les dio a cada uno de los equipos en el que se les explicó paso a paso cómo íbamos a llevar a cabo esta crisis durante estos 2 o 3 meses. El plan conjunto con las personas para sobrevivir es clave, porque, como bien les dije, el empresario tiene que saber que tiene que sacrificar, porque para poder mantener la crisis uno tiene que ver qué equipos o qué recursos son claves adentro del mismo y saber que no vamos a estar ganando mucho dinero ahorita. Es más, hasta pensar en el punto de no recibir fondos con tal de mantener el negocio. Por ejemplo, me estaban comentando también Globo, una de estas empresas, su línea de fuego, o sea, los principales directivos no iban a recibir su salario en estos 3 meses con tal de mantener a su equipo y poder reducir un poco los costos adentro en la parte ejecutiva, digamos, administrativa, perdón. Esas son algunas de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Si uno está dando sacrificios, el equipo que está trabajando con uno también va a ser pues empático y también va a dar sacrificios y va a dar lo mejor de sí. Es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de ejecutar este tipo de proyectos. También vimos la parte que es clave y que es mucho de lo que los emprendimientos nos han hablado estos últimos días. ¿Cómo voy a llevar mi emprendimiento durante estos 3 meses? ¿Cuánto capital debo mantener? ¿Qué inversiones debo de hacer? ¿Qué cosas ya no debo consumir? ¿Qué empleados, pues, lastimosamente tengo que dejar ir?
qué oficinas debo de cerrar. O sea, todos esos son actividades que se tienen que hacer para poder tener un resultado en el corto plazo. Hay que ver también qué alternativas tenemos para medir la capacidad interna del flujo, o sea, qué alternativas tenemos para poder alargar más el dinero, para poder sobrellevar estos 3 meses que se calcula que va a ser los meses más críticos adentro de este año. Entender cuáles son las fuentes de financiamiento, tanto internas como externas. Internas en el lado de los inversionistas, digamos, y externas en el lado de las empresas financieras. ¿Qué alternativas existen? ¿Cómo vamos a llevar a cabo un préstamo para poder mantener nuestro negocio? ¿Cómo vamos a renegociar las acciones con inversionistas o cómo vamos a darles un plan de créditos a ellos? Eso es algo que también se tiene que plantear adentro de este plan. El plan de pagos para los préstamos, explicar cuáles son los préstamos actuales, el diferimiento de pagos que se tienen que hacer, el pago de impuestos que se tiene que tomar en cuenta. Todo esto son puntos clave a la hora de poder manejar el capital de trabajo. También evaluar los recursos propios que se tienen, qué cosas hay que vender porque se tienen activos improductivos. Y eso lo podemos entender dado que llevamos un análisis desde la parte de mercado, del producto, del proceso, de los empleados, hasta llegar a este punto de saber cuánto realmente es necesario dentro de la empresa y qué cosas no son necesarias. Entonces, saber cuál es la evaluación de los productos que no están generando producción y poder venderlos para poder tener más capital y mantener el equipo es clave. A todo esto, este es un análisis que se llevó a cabo en 3 días para un emprendimiento. Para un negocio ya formal, pues obviamente se tienen que analizar más cosas. Pero a nivel de emprendimiento, eso es clave. O sea, llevar a cabo estas acciones te va a resultar mucho más sencillo porque vas a poder entender bien cuál es la problemática que vivís actualmente, cuál es tu situación actual. Lo segundo es cuáles las actividades que más prioridad deberían tener, qué acciones vas a llevar a cabo. Lo tercero es cuáles son los nuevos hábitos de tu cliente y tu mercado en general. Lo cuarto es ya tu equipo, cómo comunicar de una manera efectiva cuáles son las acciones que vas a vas a llevar a cabo y que tu equipo esté enterado que necesitas el compromiso de ellos para ejecutarlo. Y por último, ¿dónde está el recurso de capital donde vas a llevar a cabo esta ejecución? En 3 días logramos hacer esto y estos emprendimientos ya tienen un plan detallado de qué cosas van a hacer para optimizar más sus ventas y poder mejorar su negocio aunque exista esta crisis. Así que estos son algunos de los casos que les quería comentar y dejo esto abierto para preguntas que puedan tener